conferencia Manifestaciones Neurológicas de la Enfermedad Renal, a cargo de una residente de nuestra institución de primer año, la doctora Ibelice Reyes. Sin más preámbulo, adelante, doctora Ibelice Reyes. Gracias, doctora. Bien, como decía mi compañera, en la mañana de hoy vamos a hablar acerca de las manifestaciones neurológicas de la enfermedad renal. Durante el transcurso de la conferencia vamos a ver el ictus como una de las principales manifestaciones que se dan en los pacientes con enfermedad renal crónica. A nivel neurológico vamos a conocer su epidemiología, cuáles son los factores de riesgo de esta entidad y cómo prevenirla. Veremos los trastornos de la función cognitiva, el delirio y el deterioro cognitivo, así como también los trastornos del sueño, la neuropatía y el síndrome de piernas inquietas. Los aspectos neurológicos de la enfermedad renal crónica abarcan a un espectro amplio de trastornos. Vamos a ver que el ictus es la tercera causa más frecuente de mortalidad por patología cardiovascular en aquellas personas que tienen enfermedad renal crónica terminal. En un primer momento, alrededor de los años 80, se describió la uremia clínica principalmente como una enfermedad neurológica que se manifestaba por trastornos cognitivos, somatosensoriales, neuromusculares y de disfunción autónoma. Sin embargo, posteriormente se describió que eso no era así. Es por esto que en el transcurso de la conferencia vamos a ver cómo la detección precoz y el tratamiento y cómo el envejecimiento de la población que ha aumentado la enfermedad renal crónica, o sea, la incidencia de enfermedad renal crónica, ha modificado la presentación clínica de estas entidades, lo que complica muchísimo más identificar cuáles son los factores etiológicos que conllevan a la misma. Alrededor del 80% de los ictus van a ser de causas isquémicas y un 20% van a ser de causas hemorrágicas. Sabemos ya que el ictus agudo se caracteriza por un inicio súbito, cuyos síntomas neurológicos focales van a estar presentes la disartria, la hemianopsia, debilidad, ataxia, puede haber pérdida sensitiva, síndrome de malatención, como consecuencia de una interrupción del aporte sanguíneo a una zona específica del cerebro. En las personas con enfermedad renal crónica que presentan un perfil de factores de riesgo y de epidemiología totalmente diferente a la población en general, vamos a ver cómo esta entidad va a presentar un mayor número de casos en aquellos pacientes que estén ya en enfermedad renal crónica terminal. Por ende, la estrategia para la detección y el tratamiento y la prevención de esto va a tener una eficacia menor en aquellos pacientes que ya estén en hemodiálisis. Entonces, ¿qué sucede con esta entidad? En esta gráfica que vemos aquí, vemos el exceso de la tasa de hospitalización por ictus por cada 10.000 personas al año. Y aquí vemos cómo a mayor edad hay una mayor incidencia de casos de ictus y que se ve más en hombres que en mujeres. Si se compara en la población en general, vamos a ver que la tasa de mortalidad por ictus varía entre 6 y 10 veces más en aquellos pacientes que son sometidos a diálisis. Aún no está clara la magnitud por la cual los pacientes con enfermedad renal crónica incrementan su riesgo independientemente de los factores de riesgo tradicionales que ya nosotros conocemos, como la hipertensión y la diabetes. En un estudio que se realizó en pacientes con enfermedad renal crónica, no se asociaba significativamente el aumento de riesgo para ictus, debido a que estos pacientes tenían otras comorbilidades, hipercolesterolemia, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, eran hipertensos. Y esto pues disminuía lo que sería la incidencia per se en enfermedad renal crónica terminal y ictus. Los estudios de neuroimagen que sugieren que las personas con enfermedad renal crónica terminal tienen una carga sustancial de patología cerebrovascular e incluso
en ausencia de un ictus clínico per se, solamente por las imágenes, y es por el daño en la vascularidad que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica ya avanzada. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a predisponer a un ictus? Tenemos que están los factores que son potencialmente modificables, los factores no modificables y aquellos factores que son inherentes a la enfermedad renal crónica. La relación de los factores de riesgo tradicionales para el ictus, como la hipertensión, la hiperlipidemia, pueden estar ausentes y presente en pacientes con enfermedad renal terminal, o inclusive podrían complicar o aumentar el riesgo que tienen estos pacientes de producir un ictus. Aquí también incluiríamos la presencia de la pérdida energética proteica, la insuficiencia cardíaca, aparte de que, como sabemos, ya la nefropatía puede contribuir directamente a la aparición de una enfermedad cerebrovascular por muchísimos mecanismos. Entre los factores que son potencialmente modificables vamos a tener la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la hiperuricemia y la hipoalbuminemia. Ya los factores que no son modificables vamos a tener la edad avanzada, el sexo masculino, la raza negra y el bajo peso al nacer, que se describe como parte de los factores de riesgo de progresión de la enfermedad. Y ya los que son inherentes de la enfermedad, tenemos la anemia, las alteraciones electrolíticas del calcio, del fósforo y la paratormona, y también la acidosis metabólica. De estos, vamos a comenzar detallando lo que es la hipertensión arterial como una de las principales causas de ictus en los pacientes con enfermedad renal crónica. Si bien se sabe que la hipertensión arterial es un factor de riesgo sumamente importante para la isquemia, también es muy importante en el caso de los eventos hemorrágicos, aunque estos se ven en menor cuantía. Actualmente se considera que la disminución de la presión arterial en individuos de riesgo alto con enfermedad renal crónica para la aparición de incidentes cerebrovasculares patológicos, y que en la población en diálisis, cada incremento de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial se asocia hasta un 11% para sufrir ictus. Entonces, ¿qué recomiendan las guías CADIGO para la prevención? Bueno, que el control adecuado de la presión arterial no es más que la base de la prevención cardiovascular y renal en nuestros pacientes. Entonces, ellos sugieren mantener un objetivo de una presión arterial menor de 140-90 milímetros de mercurio en aquellos pacientes no diabéticos. Y en el caso de los diabéticos, con cociente albúmina-creatinina menor de 30 miligramos por gramo. Ya en aquellos pacientes no diabéticos y en los diabéticos con un cociente albúmina-creatinina mayor de 30, sugieren una presión arterial menor de 130-80 milímetros de mercurio. Individualizar pues aquellos pacientes ancianos o que tienen mucha comorbilidad cardiovascular, y tener precaución en aquellos pacientes que presentan con frecuencia hipotensión ortostática. Ya en el manejo no farmacológico, ellos recomiendan como medidas la reducción de peso, que puede ser eficaz, reducir la albuminuria, precaución en estadio 5 de los pacientes en enfermedad renal por el riesgo de desnutrición, y también sugieren intervenciones no quirúrgicas y quirúrgicas que conlleven a una reducción de la presión arterial sistólica entre 9 y 23 milímetros de mercurio, reducción en el consumo de sal, ejercicio físico, y también la restricción en el consumo de alcohol, el abandono del tabaco. No recomiendan suplementos de potasio, ni de magnesio, ni de ácidos grasos. Ya el tratamiento farmacológico, que los hemos visto en otras conferencias, pues el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARA2. Entonces, con relación a la diabetes aumenta el riesgo para un ictus entre 2 y 6 veces más que en la población general. Esta se asocia a un incremento del riesgo para ictus de un 35% en aquellos pacientes que ya están en hemodiálisis. Y actualmente no hay ningún estudio que haya evaluado la relación entre el control de la glicemia y el riesgo de ictus. Sin embargo, se sabe que la memoria metabólica per se, que se mantiene por hiperglicemias sostenidas en el tiempo, pues también dañan la vasculatura, no solamente sistémica, sino también de los vasos cerebrales.
En el caso, pues, del manejo, ya sabemos para la primera línea de metformina, cuándo reducir la dosis, cuando el filtrado glomerular sea menor de 45, descontinuarla cuando ésta sea menor de 40, y pues el uso de los GLP-1 y los DPP-4, y obviamente combinados con la insulina. Entonces, con relación a la proteinuria, que se asocia a un incremento del riesgo para ictus, inclusive mayor que la diabetes, entre un 50 a un 70%, independientemente de los factores de riesgo tradicionales para ictus que ya nosotros conocemos, como la hipertensión y la diabetes. Se dice que la relación entre la proteinuria y el ictus se observa consistentemente en todas las categorías y los subtipos, ya sea el sexo, la etnicidad, la presencia o no de diabetes, y obviamente para todos los subtipos de ictus, los de pequeños vasos, los de grandes vasos, los transitorios y los hemorrágicos. La presencia y el grado de proteinuria puede ser un determinante importantísimo de riesgo, y no solamente de riesgo, sino que ésta se sitúa por encima de lo que es el aclaramiento de solutos. Si bien sabemos nosotros que la hiperglicemia, y ahí entonces recordamos nueva vez la memoria metabólica, va a llevar como consecuencia fenómenos hemodinámicos y no hemodinámicos que van a aumentar la hiperfiltración y que van a estimular la producción de factores de crecimiento y citocinas, lo que va a traer como consecuencia albuminuria, proteinuria y entonces perpetuar lo que sería el daño renal. La fibrilación auricular, que es un factor de riesgo para ictus no solamente por la presencia de una FA no valvular, sino que esta aumenta el riesgo entre 2.5 y 4.5 veces por encima de la diabetes, y en los pacientes que tienen una fibrilación auricular asociada a una cardiopatía valvular, pues el riesgo es muchísimo mayor. Determinar ahí que va a depender de la lesión valvular subyacente, pero la prevalencia y la incidencia que hay de fibrilación auricular en el contexto de los pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal, pues oscilan entre un 7 y un 27%, mientras que la tasa de incidencia se habla que de 13 por cada 1000 personas al año en diálisis. Uno hace un episodio de fibrilación auricular que envía trombos, y que posteriormente pues se convierte en un ictus. En la población general, en aquellos que son menores de 60 años, pues vamos a ver que aumenta el riesgo en un 1%, ya en aquellos menores de 80 años en un 8%, y en nuestros pacientes que tienen diálisis peritoneal en un 7%, y los pacientes que ya están en hemodiálisis, pues su riesgo de un ictus por una fibrilación auricular está entre un 13 y un 27%. Con relación a la anemia y los factores asociados a la diálisis, la anemia es una complicación frecuente de la enfermedad renal crónica, y eso ya todos lo sabemos, que está asociada pues a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Aumenta hasta por 5 veces el riesgo de ictus cuando los pacientes con anemia ya están en hemodiálisis, y cuando los niveles de hemoglobina están por debajo de 8, pues aumenta el incremento del riesgo hasta en un 22%. La anticoagulación utilizada para la hemodiálisis, que también contribuye al riesgo de ictus hemorrágico, y la sobrecorrección de la anemia, en especial en el contexto de la ultrafiltración, pues también puede dar lugar a éxtasis vascular y trombosis, y por ende, pues a un evento cerebrovascular. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la prevención? Se dice que las recomendaciones para la prevención, pues, va a estar constituida por un glomérulo de
entidades como son el uso de estatinas, el uso de anticoagulación, el uso de antiagregantes plaquetarios, está la endarterectomía carotídea que se recomienda para algunos casos y los suplementos tanto de vitamina D como de eritropoyetina. En el caso del tratamiento con estatinas, en aquellos pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular o ya una enfermedad una ateropatía coronaria previa, pues el uso de estatina disminuye el riesgo. Y se cita que lo disminuye entre un 25 y un 30%. Hay estudios que dicen que las estatinas ejercen su efecto beneficioso sobre la reducción de la tasa de eventos cardiovasculares en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, sin un mayor riesgo de efectos adhesivos, como sería la elevación de las enzimas hepáticas o el riesgo de que estos pacientes presenten una reaptomiólisis. Ellos recomiendan el uso de estatinas. Ya nosotros conocemos estudios que avalan el uso de la atorvastatina y el uso de la rosuvastatina, no solamente por sus efectos pleiotrópicos, sino por lo que yo acabo de mencionar, de la reducción de la tasa de eventos cardiovasculares. Está el estudio SHARP, que se realizó con 9,000 personas con enfermedad renal crónica, incluyendo un tercio de esta población que ya estaba en hemodiálisis. El uso de ezetimiba más simvastatina, que lograban una reducción estadísticamente significativa hasta de un 17% en los valores cardiovasculares y una reducción del 28% en la incidencia de ictus isquémico en los pacientes que ya estaban en hemodiálisis. Y como vemos aquí en esta imagen, pues los beneficios de las estatinas a nivel renal son muchísimos: inhibición de la proliferación mesangial, inhibición de los factores de crecimiento, disminución de la inflamación y del estrés oxidativo, mejoran el daño que se produce a nivel de los podocitos y, sobre todo, mejoran el daño de la disfunción endotelial. De acuerdo con las últimas guías europeas, sabemos que los sujetos con enfermedad renal crónica pues deben considerarse de alto o muy alto riesgo cardiovascular, sin requerir aplicar escalas de riesgo, pero la presencia de enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular menor de 60 clasifica a estos pacientes como equivalentes coronarios y establece un objetivo de colesterol LDL menor de 70 con una reducción del 50% si el objetivo previo pues no es alcanzable. Con relación a lo que serían los antiagregantes plaquetarios, tenemos que las directrices de las guías CADIGO pues se recomiendan administrar antiagregante plaquetario para reducir el riesgo de ictus frecuentemente, como para prevención primaria, pues el ácido acetil salicílico. Ellas recomiendan en adultos con enfermedad renal crónica y con riesgo de eventos ateroscleróticos, a menos que exista un riesgo incrementado, pues, para el sangrado. Ya la anticoagulación, pues, el uso del tratamiento con warfarina para mantener un INR en rango entre 2 a 3, conocer la puntuación de CHAPS, que puede ser útil para predecir el riesgo que tienen los pacientes en ictus, sobre todo los pacientes en hemodiálisis. No está clara la eficacia de la warfarina en la prevención primaria del ictus para los pacientes renales terminales, ya que hay muchos estudios que contradicen los beneficios y los efectos nocivos de esto. Si bien sabemos que los pacientes en hemodiálisis experimentan alto riesgo de sangrado, el hecho de que estos utilicen warfarina pues aumentaría esta posibilidad. Con relación a la endarterectomía carotídea, este procedimiento es beneficioso en aquellos pacientes que tienen estenosis ateroesclerótica sintomática, que sea mayor del 70%. El riesgo de ictus y de la mortalidad periprocedimiento o en el quirúrgico pues aumenta muchísimo más en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Se recomienda realizarla luego de optimizar los factores de riesgos asociados a esta, buen control metabólico, buen control de la presión, niveles adecuados de hemoglobina y obviamente si realmente el paciente está muy sintomático.
Entonces, se dice que la neuroimagen como mecanismo para la detección de ictus en los pacientes con enfermedad renal crónica desempeña un papel fundamental en el tratamiento agudo, ya que estos nos van a proporcionar información relevante acerca del tamaño, la localización, la distribución y obviamente pues descartar la presencia de sangrado o no. Y dependiendo de la técnica que se emplee, pues nos arrojará muchísimas otras informaciones de valor. Entonces, entrando a lo que son los trastornos de la función cognitiva, los pacientes neurocognitivos tienen un riesgo mayor de mortalidad, de ingreso hospitalario y de abandono de la diálisis. Es bastante probable que estos trastornos disminuyan la calidad de vida, dificulten el régimen dietético y farmacológico de los pacientes. Aquí, como le decía, hay más probabilidad de que estos pacientes abandonen la TRS y también pues que se ingresen más. Dentro de los trastornos cognitivos tenemos el síndrome de delirio o los síndromes de delirio, que no son más que estado confusional agudo que se caracterizan por un inicio reciente de fluctuación de la conciencia, acompañados de un deterioro de la memoria y la atención, así como de un pensamiento desorganizado que puede atribuirse o no a una patología clínica. Estos se precipitan normalmente por un incidente agudo o subagudo, como son los trastornos neurológicos, una infección, los trastornos electrolíticos e inclusive una intoxicación. Debemos hacer diagnóstico diferencial del delirio en la enfermedad renal crónica terminal, con lo que es la enfermedad cerebrovascular, el hematoma subdural, la encefalopatía hipertensiva, hacer diagnóstico diferencial con convulsiones, con los trastornos electrolíticos, con las encefalopatías, tanto hepática como urémica, y obviamente con la hipotensión asociada a diálisis. Entrando a lo que es la encefalopatía urémica, que es un síndrome de delirio que se observa en enfermedad renal crónica terminal no tratada o maltratada, se va a caracterizar por un letargo y confusión en los estadios iniciales, pero este puede progresar inclusive hacia convulsiones o coma. Se puede acompañar de otros signos neurológicos como es el temblor, las mioclonías y las asterisis. ¿Qué pasa con la encefalopatía urémica? Bueno, hay teorías. Una habla acerca de que hay cambios bioquímicos en la encefalopatía, tanto aguda como crónica, como son las alteraciones a nivel del transporte de agua, que va a conllevar pues edema cerebral, trastornos a nivel de la barrera hematoencefálica y cambios en el metabolismo cerebral. No está claro realmente la relevancia de dichos cambios sobre la liberación de neurotransmisores y sobre la función neuronal per se, pero se dice que la lesión renal puede activar las citocinas que cruzan la barrera hematoencefálica o que activan otros mensajeros que contribuyen a la disfunción neuronal. Está también la retención de solutos urémicos, que podría desencadenar una reacción inflamatoria y disfunción neuronal que entonces podría dar luz a lo que serían estas manifestaciones que se dan tanto en las etapas iniciales como si la enfermedad progresa. Aquí vamos a ver los trastornos, como le decía, de la barrera hematoencefálica, los cambios que se dan en el metabolismo cerebral y la alteración en el transporte de agua y edema cerebral, que son los que más atenúan esta entidad. Ya el tratamiento de la encefalopatía urémica pues consiste en la corrección rápida bueno, primero es que tiene indicación inmediata de terapia renal sustitutiva. Si una vez hemos descartado otras causas del delirio. Por lo regular, los síntomas se resuelven en pocos días. Tenemos la restricción proteica como una medida coadyuvante y también la corrección de la anemia. En cuanto al desequilibrio de la diálisis, que es un síndrome de delirio que se atribuye al procedimiento de la diálisis, propiamente dicho, y este se observa durante poco tiempo después
de las primeras sesiones de diálisis. Este síndrome va a estar caracterizado por cefaleas, trastornos visuales, náuseas y agitación. Además, se va a acompañar de edema cerebral y se dice que la incidencia y la gravedad de este síndrome pues han disminuido relativamente por la instauración precoz de la diálisis. Pero hay otros textos que citan que mejorar la incidencia de los mismos a través de incrementar la concentración de sodio del dializado y la administración de mannitol, pues podría ser eficaz en disminuir el número de casos que se presentan. Los síntomas, como les mencionaba, se resuelven pues espontáneamente. Una vez se corrigen las causas per se y luego que pues transcurren varias sesiones de diálisis. La polineuropatía urémica, la neuropatía urémica, que es una polineuropatía sensitiva motora, mixta, distal y simétrica, normalmente va a afectar las extremidades inferiores más que a las superiores. Y los síntomas sensitivos, pues que producen normalmente síntomas motores. Esta va a estar caracterizada por una desmielinización segmentaria que se caracteriza por una degeneración axonal. Muchas de las manifestaciones de la uremia son debidas a un aumento de calcio. Como yo mencionaba, va a afectar las zonas distales de las fibras más largas. Hay una teoría que avala que esta se da por una acumulación de ácido guanidino succínico en el cerebro, que va a incrementar a medida que la insuficiencia renal avanza. Con relación a los trastornos del sueño, son muy frecuentes en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Se han sugerido muchísimos mecanismos etiológicos asociados, inclusive la uremia, como una alteración del metabolismo de la melatonina o una desregularización de la temperatura corporal que se relaciona con el uso del líquido en la diálisis. La desestructuración del ciclo sueño-vigile es un rasgo muy característico de la uremia que podría dar respuesta a esto, y un 30 a un 67% de los pacientes en hemodiálisis presentan somnolencia diurna excesiva e insomnio, e inclusive aquellos pacientes que previo a estar en terapia de reemplazo renal pues no tenían ninguna alteración del sueño. Ya para finalizar con el síndrome de piernas inquietas, el síndrome de pierna inquieta se caracteriza por una urgencia de mover las piernas, asociada a sensación de malestar o apatía. Los síntomas ocurren durante periodos de inactividad y pues se exacerban en el movimiento ya en aquellos pacientes que tienen sobreañadido pues otros trastornos hidroelectrolíticos, como sería el caso de la hiperfosfatemia. El diagnóstico del síndrome de piernas inquietas se basa en criterios clínicos, como son la necesidad de mover las piernas, que se acompaña de molestia o sensación desagradable, tanto en las piernas, a veces puede incluso aparecer en los brazos. Este aparece o empeora en periodos de reposo, los pacientes sentados o tumbados, mejora total o parcialmente durante el movimiento. En la tarde empeora y en la noche no hay causas conocidas que expliquen los síntomas. Se dice que hay repercusión clínica que podrían dar respuesta a esto: el estrés, los trastornos del sueño, alteraciones del funcionamiento, y otros pues citan que también alteraciones hidroelectrolíticas se podrían asociar a la misma. Es cuanto, muchísimas gracias. Dejamos abierta la sesión de preguntas y aportes. Estas fueron nuestras referencias bibliográficas.